En el instante en que Jesús fue crucificado, muchos pensaron que todo había llegado a su fin. Sus últimas palabras parecían confirmarlo: todo está cumplido. Su cuerpo, maltratado por los latigazos y la violencia, quedó colgado en la cruz. Pero mientras eso ocurría en lo visible, algo mucho más profundo sucedía en lo invisible. Desde nuestra mirada humana, solemos hablar de descanso para los que parten, de paz eterna. Pero, ¿realmente descansó Jesús? ¿Su espíritu encontró reposo en esos días? Él mismo anunció lo que vendría. Su alma fue entregada, y tras su muerte, la tumba fue abierta y la piedra retirada. Pero esto nos lleva a una gran pregunta: ¿dónde estuvo su alma en ese tiempo? ¿Existe algún pasaje en la Escritura que lo aclare? ¿O acaso sigue siendo un misterio? Muchos han debatido sobre el destino del alma de Jesús en las horas oscuras entre su muerte y su gloriosa resurrección. Las Escrituras nos dan pistas, aunque no siempre con detalle. En 1 Pedro 3, 18-19 leemos que Cristo, habiendo muerto en la carne, fue vivificado en espíritu, y en ese estado fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran estos espíritus? ¿Dónde estaban? Los antiguos llamaban a ese lugar el Seol o el Hades, no como infierno de tormento eterno, sino como el lugar de los muertos, el reino de las sombras donde esperaban los justos y los injustos. Algunos creen que Jesús descendió a esa dimensión para proclamar su victoria, no para sufrir, sino para anunciar que la muerte había sido vencida. Que la promesa se había cumplido. En Lucas 23:43, Jesús le dice al ladrón arrepentido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Eso nos revela que, aunque su cuerpo yacía en una tumba sellada, su espíritu seguía activo, cumpliendo un propósito eterno. No descansaba pasivamente, descendía como rey conquistador, abriendo las puertas del reino para los que aguardaban redención. ¿Dónde estaba Jesús en ese instante entre la cruz y la resurrección? Es una pregunta que ha desconcertado a creyentes durante siglos. Vemos sombras de la verdad en las Escrituras, visiones fragmentadas, símbolos y parábolas. Murió, sí, en medio del dolor, en medio de la batalla espiritual más intensa jamás librada. Y mientras nosotros, desde este lado del tiempo, pedimos descanso para los muertos, ellos, los que vieron, los que lloraron, los que no entendían, no sabían lo que ocurría realmente. Algunos creen que descendió al abismo. Otros, que entró en la gloria del paraíso. Se ha dicho que su alma fue llevada a un lugar sagrado. Pero las Escrituras revelan más que simples destinos, nos muestran procesos, pruebas ocultas a la mirada humana, juicios que se desarrollan en la esfera espiritual. No es una historia simple. No es una escena estática. Es un misterio que requiere contemplación. Porque en ese aparente silencio entre la cruz y la tumba vacía, se gestó la victoria más grande del universo. Y nosotros, si queremos comprenderlo, debemos mirar más allá de lo visible. Porque está escrito, pero no siempre comprendido. Entre el último suspiro de Cristo en la cruz y el amanecer del tercer día, la historia parece quedar en suspenso. El cuerpo del Hijo del Hombre yacía sin vida, pero el espíritu, ¿dónde estaba? El apóstol Pedro hablaría más tarde de este momento. Mencionó que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, haciendo eco de un descenso a lo profundo, a ese lugar que algunos llaman Seol, Hades, o simplemente el lugar de los muertos. No fue un descenso de derrota, sino de proclamación. No de lamento, sino de victoria. En el silencio de la tierra, mientras la piedra cerraba la tumba, se abría otro camino. No visible a los ojos humanos, pero sí eterno. Algunos antiguos profetas, en sus visiones, habían visto sombras de esta verdad. Isaías habló del siervo sufriente que fue contado entre los malhechores, pero que vería la luz después de haber entregado su vida. David, en sus salmos, escribió que Dios no dejaría su alma en el lugar de los muertos, ni permitiría que su santo viera corrupción. Jesús no descansaba como lo haría un hombre común. Él obraba. La cruz había sido su altar, pero el tiempo entre su muerte y su resurrección fue su conquista invisible.
En lo profundo, donde las almas esperaban, una luz nueva brilló. Aquellos que anhelaban redención desde siglos atrás pudieron verla. Y así, aunque el mundo lo creyó acabado, aunque los discípulos se escondieron, aunque las autoridades pensaron que todo había terminado, el Rey estaba en misión. No había sido vencido. Había bajado, para levantar a muchos. La muerte de Jesús no fue solo un final. Fue el inicio de un misterio profundo, un espacio entre lo visible y lo invisible. Su cuerpo descansaba en una tumba nueva, envuelto en lienzos, sellado tras una gran piedra. Pero su alma, ¿dónde estaba? Muchos han tratado de responder esta pregunta a lo largo de los siglos. ¿Descendió Jesús al infierno, como dicen algunas tradiciones? ¿O fue al paraíso, como le prometió al ladrón arrepentido? ¿O acaso su alma estaba en un lugar más allá de nuestra comprensión? Las Escrituras nos dan pistas, pero no una narrativa lineal. En la primera carta de Pedro se menciona que Jesús, después de morir, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa esto? ¿Se refiere a un acto literal, o es una imagen simbólica de su victoria sobre la muerte? El credo apostólico, recitado por millones de creyentes a lo largo de los siglos, dice, descendió a los infiernos. Pero esa palabra, infiernos, no es necesariamente el lugar de castigo eterno como muchos piensan. En el idioma original, podría referirse al Seol o Hades, el lugar de los muertos, donde todas las almas esperaban la redención. Jesús no descansó en la muerte como lo hacemos los humanos. Él descendió, pero no como un derrotado, sino como un vencedor. Entró en las profundidades del misterio humano, llevando luz a las sombras, trayendo esperanza a los que aguardaban. Desde nuestra perspectiva moderna, buscamos paz para los muertos, un descanso eterno. Pero Jesús entró activamente en la muerte. Su alma no estuvo quieta. Fue a cumplir una misión. Algunos padres de la Iglesia hablaron de la Harrowing of Hell, el despojo del infierno, una visión profética en la que Cristo rompe las puertas del reino de la muerte y libera a los justos del Antiguo Testamento. Esta visión nos invita a contemplar el poder de su sacrificio. En ese silencio entre el viernes y el domingo, no hubo pasividad. Hubo movimiento. Hubo redención. Hubo victoria. Y así, cuando la piedra fue removida y la tumba quedó vacía, no fue solo un milagro físico. Fue la manifestación visible de lo que ya había ocurrido en lo invisible. La muerte fue vencida. El alma de Cristo volvió, triunfante, y con ella, la promesa de vida eterna. Por eso hoy, cuando recordamos su pasión y su resurrección, no olvidemos el misterio del intervalo. Ese momento silencioso entre la muerte y la vida, cuando el cielo tocó el abismo, y lo redimió. En aquellos primeros días, justo después del Gólgota, los discípulos caminaban entre la confusión y el silencio. La fe parecía suspendida, como si el mundo hubiese dejado de respirar. El Maestro había muerto, y con él, muchos pensaron que moría también la esperanza. Era un tiempo extraño, un espacio entre la desesperación y lo inexplicable. No se hablaba aún de la obra invisible de Dios. No había comprensión de lo que estaba ocurriendo en las profundidades del alma y del espíritu. Y sin embargo, mientras en la tierra reinaba la incertidumbre, en otro plano, en ese misterio donde el tiempo no domina, algo poderoso estaba en movimiento. Las batallas espirituales no cesaron. Los que habían partido, los muertos, seguían anhelando paz. El aprendizaje no se detuvo. Aún en la muerte, algo se revelaba. Los fieles, los que aún creían, encontraban consuelo en la búsqueda. Porque no todo estaba perdido. Porque incluso en el silencio de la tumba, había una promesa que aún latía. Y entonces, al tercer día, la piedra fue removida. Jesús ya no estaba allí. ¿Podemos decir que descansó? ¿Fue realmente un descanso, o más bien una travesía hacia lo más profundo de la condición humana? ¿Quién puede afirmar que su espíritu encontró reposo, cuando su misión no había terminado? Este es el misterio que nos proponemos explorar.
Porque si el mundo entero fue testigo de que el sepulcro estaba vacío, si aún los soldados temblaron ante el resplandor de la resurrección, nosotros, que creemos, también sabemos. Jesús lo dijo en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sus palabras no fueron poéticas ni simbólicas. Fueron una promesa viva. Una afirmación de lo eterno. Nosotros creemos, y en esa fe, encontramos sentido. ¿Descendió Jesús al infierno tras su muerte? Creemos que tanto Pablo como Pedro se refirieron a las Escrituras, mencionando las palabras que se cumplieron, los juicios que se llevaron a cabo y las parábolas iniciales, todas cumplidas. Incluso cuando el mundo aún no lo comprendía. De esta manera, entendemos que tú, quien lo comprende, en tiempos antiguos, al buscar la paz y trabajar en la obra de Dios, ¿cómo podemos afirmar que Jesús, tanto en alma como en espíritu, descansó en el lugar que Él abrió? ¿Cómo podemos imaginar que su espíritu reposó sin moverse, incluso en el sábado? ¿Realmente descendió Jesús al infierno después de su muerte? Muchos creen que los apóstoles, como Pablo y Pedro, hablaron de profecías cumplidas, de juicios revelados y de parábolas que cobraron vida, incluso cuando el mundo aún no alcanzaba a entender su profundidad. Nosotros también creemos que tú, que has buscado entender desde tiempos antiguos, has visto cómo en la búsqueda de la paz y en la obra divina, se revela un misterio más profundo. Entonces, ¿podemos pensar que Jesús, en espíritu y alma, simplemente reposó en ese lugar que Él mismo abrió con su sacrificio? ¿Es posible imaginar que su espíritu permaneciera inmóvil, sin propósito, incluso durante el día sagrado del sábado? El sábado, día de reposo para los hombres, ¿pero acaso fue reposo también para el Hijo de Dios? Mientras su cuerpo yacía en el sepulcro, su espíritu descendía a lo profundo. No a un infierno como lo pintan algunos, con fuego y castigo, sino a ese lugar misterioso donde moraban las almas de los que esperaban redención. Allí, según las antiguas creencias hebreas, existía un abismo dividido, el seno de Abraham, donde los justos aguardaban, y el lugar de tormento, destinado a los impíos. Jesús, según algunos textos, no fue a sufrir, sino a proclamar victoria. A anunciar que la promesa se había cumplido, que la muerte ya no tenía la última palabra. No fue un descanso pasivo, sino una misión silenciosa entre sombras. Él no fue un prisionero, sino un libertador. Y así, en ese misterio entre la cruz y la resurrección, se revela un acto de amor tan profundo como incomprensible. Porque incluso en el silencio del sepulcro, el Hijo del Hombre seguía obrando. ¿Y qué hay del sábado? En medio del silencio, en la búsqueda de la paz y del propósito divino, ¿existe un espacio donde podamos comprender esto plenamente? Tal vez debamos volver nuestra mirada a los escritos de Pablo y a los primeros estudios teológicos que tratan de este misterio. Podríamos incluso visualizarlo, explorarlo juntos en este video y abrir un espacio de reflexión. Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Porque, si somos honestos, la Biblia no siempre nos entrega respuestas claras y detalladas sobre todo. Algunos pasajes son como puertas entreabiertas que nos llaman a buscar. Y eso hacemos, buscamos, no para alimentar la duda, sino para ofrecer un descanso a quienes anhelan comprender. Cuando pensamos en la cruz, en ese momento de entrega suprema, vemos una paz que no es ausencia de dolor, sino victoria en medio del sufrimiento. Esa victoria nos fortalece. La cruz y la luz que irradia, la búsqueda de paz en medio del sacrificio, se convierten en un lugar para la fe. Porque Jesús, incluso en su agonía, habló verdades que aún hoy resuenan en quienes saben escuchar. Jesús no solo habló desde la cruz. Él declaró. No fueron palabras vacías. Cada frase tenía un propósito eterno. Cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no era un simple suspiro de despedida. Era una entrega voluntaria, una declaración de confianza absoluta, incluso ante el umbral de la muerte. Pero, ¿a dónde fue ese espíritu? Algunos teólogos sugieren que descendió al lugar de los muertos, no para ser condenado, sino para proclamar libertad a los cautivos. Otros creen que ascendió directamente al Padre,
como un sacrificio aceptado. Lo cierto es que, entre la muerte y la resurrección, hubo un misterio que aún hoy nos invita a meditar. No fue solo un descanso físico. Fue un movimiento espiritual que trastocó las realidades invisibles. El sábado no fue inactividad, fue cumplimiento. Mientras la tierra guardaba silencio, el cielo y el inframundo eran sacudidos por la presencia del Hijo. La victoria no comenzó con la resurrección, empezó con la obediencia, con el silencio, con el descenso. ¿Y tú, que escuchas esto, te has detenido a pensar en ese intervalo sagrado? Entre el grito de la cruz y el amanecer del sepulcro, hay una historia no escrita, pero viva. Una historia que aún habla al alma que busca. Hoy se habla de que el paraíso está abierto. Y ciertamente, las palabras de Jesús en Lucas 23:43 lo confirman: hoy estarás conmigo en el paraíso. Una afirmación directa, luminosa, llena de esperanza. Pero incluso esa frase ha sido objeto de debate entre teólogos y estudiosos durante siglos. ¿A qué se refería Jesús exactamente? ¿Dónde estaba ese paraíso? ¿Acompañó realmente el ladrón arrepentido al Señor ese mismo día? Algunos afirman que sí, que el alma del ladrón fue llevada al lugar de los justos, al lado de Cristo. Otros sugieren que Jesús no ascendió aún al cielo, sino que descendió primero a las regiones más profundas, tal como se interpreta en algunas cartas apostólicas. Y aquí es donde las tradiciones judías y las interpretaciones cristianas a veces divergen. Porque desde la cruz no tenemos una cartografía clara del más allá. Sabemos que Jesús no fue al infierno como un condenado, sino como un vencedor. No bajó para sufrir, sino para cumplir. La primera resurrección, la de Cristo, nos señala un camino distinto. Pablo habla de los lugares inferiores de la tierra, no como una condena, sino como una misión cumplida. No es el infierno de tormento eterno, sino un espacio espiritual donde se quebraron cadenas, donde la luz de la fe penetró las sombras. El sol, símbolo de resurrección, y la fe, que nos guía en lo invisible, nos muestran que Jesús no fue al infierno, sino que descendió con propósito, con autoridad. No para ser vencido, sino para abrir el camino que conduce al verdadero paraíso. Bajo la promesa en medio del juicio. El momento en que Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, sucede en un contexto de dolor, burla y muerte. Rodeado de crueldad, entre clavos y espinas, Jesús habla de esperanza. Esa frase no solo consuela al hombre crucificado a su lado, también rompe una barrera espiritual. Pero ¿dónde está ese paraíso? Para muchos, el paraíso es el cielo. Para otros, es un estado de comunión con Dios, una presencia que trasciende el tiempo. Lo cierto es que esa palabra, paraíso, aparece muy pocas veces en la Biblia, y cada vez con un matiz diferente. Por eso, aún hoy, muchos estudiosos no se atreven a definirlo con exactitud. Algunos creen que se refiere al seno de Abraham, ese lugar reservado para los justos que esperaban la redención. Otros sostienen que el paraíso no estaba aún accesible hasta la resurrección de Cristo. Y entonces, ¿cómo interpretar las palabras de Jesús? Tal vez, más que un lugar físico, Jesús le prometía al ladrón una cercanía espiritual: estarás conmigo. Esa es la clave. El paraíso no es tanto un espacio, sino una presencia, la suya. Donde Él está, hay consuelo. Donde Él reina, hay paz, incluso en medio del juicio. La primera resurrección, más que un evento, una proclamación. Cuando hablamos de la primera resurrección, no solo nos referimos al momento en que Jesús salió del sepulcro con un cuerpo glorificado. Hablamos también de una victoria que comenzó antes, en lo invisible, mientras su cuerpo yacía en la tumba. Las Escrituras nos dejan pistas. Pablo dice en Efesios 4:9 que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. No fue una caída, fue una entrada con autoridad. Como aquel que irrumpe en un territorio enemigo, no para ser vencido, sino para liberar a los cautivos. No con cadenas, sino con llaves. Llaves que, según Apocalipsis 1:18, Él posee,
yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Dónde estuvo Jesús entre la cruz y la resurrección? No fue al infierno para sufrir. Fue al corazón de las sombras para traer luz. Su presencia en el lugar de los muertos no fue signo de derrota, sino anuncio de libertad. Porque la primera resurrección no solo fue física, fue espiritual, fue cósmica. A partir de ese momento, la muerte dejó de tener la última palabra. Los antiguos esperaban la redención. Y Cristo, con su sacrificio, no solo la anunció, la hizo realidad. Su victoria no comenzó el domingo al amanecer, sino en el instante en que entregó su espíritu al Padre. Porque incluso al morir, Él seguía cumpliendo propósito. Descendió en espíritu, al encuentro de justos e injustos. Jesús, al morir, no fue al Seol con su cuerpo, ese permanecía en la tumba, sino con su espíritu. En la tradición hebrea, el Seol es el lugar de los muertos, el gran abismo donde esperaban tanto justos como injustos. No era el infierno como lo entendemos hoy, sino una realidad espiritual donde las almas descansaban o sufrían, según su condición. Y fue allí, en ese lugar oculto a los ojos humanos, donde Jesús descendió con autoridad. No para predicar teología, ni para enseñar doctrinas. Él descendió como Rey, como Salvador, como la luz que penetra la oscuridad más densa. Muchos lo escucharon. El ladrón arrepentido, aquel que colgaba junto a él y que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, recibió una promesa directa, hoy estarás conmigo. No fue una clase teológica, fue una declaración de amor. Un mensaje simple, pero eterno. Los soldados, los otros ladrones, los espectadores, todos fueron testigos. Algunos se burlaron. Otros comprendieron. Pero la palabra que Jesús pronunció en ese momento fue más poderosa que cualquier sermón. Fue vida hablada desde la muerte. Fue reino proclamado desde la cruz. El paraíso, una promesa viva. La búsqueda no terminó con la muerte. De hecho, ahí comenzó una revelación más profunda. Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa palabra, tan sencilla y tan poderosa, encierra siglos de anhelo humano. Paraíso, en griego paradeisos, evoca la imagen de un jardín, un lugar de paz, de comunión, de belleza restaurada. Para los judíos, era una evocación del Edén, el primer hogar del ser humano, reimaginado como el lugar donde volveríamos a caminar con Dios. No había una imagen definitiva del juicio final en los días de los apóstoles. En el libro de los Hechos, capítulo 21, la idea de la muerte todavía se debatía entre el misterio y la promesa. Pero la cruz cambió todo. El lugar donde Jesús murió ya no era símbolo de condena, sino de redención. Su nombre, su imagen, su espíritu, todo lo que él era se convirtió en puente hacia ese jardín perdido. Pablo, en 2 Corintios 12:4, habló de un hombre que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que el ser humano no puede expresar. Ese lugar celestial no era una idea abstracta, era real. Era la confirmación de que, en Cristo, la promesa está viva. Porque el paraíso no es solo un destino. Es una comunión. Es estar con Él. Y cuando Jesús dice estarás conmigo, nos está diciendo que más allá del tiempo, del juicio, del sufrimiento, hay una paz que no se puede describir con palabras humanas. Solo puede vivirse. Solo puede recibirse por fe. El alma de Jesús, paz en el lugar de los muertos. En el paraíso, en la cruz, con la fe, Jesús no solo cumplió su misión terrenal. Su alma, tras el sacrificio, descendió al lugar de los muertos, llevando consigo una paz que trasciende nuestra comprensión humana. En ese instante, el ladrón que estuvo junto a él en la cruz recibió la promesa, y con él, Jesús descendió. No al infierno, sino al Seol, al reino de los muertos, donde descansó en paz, sabiendo que la victoria ya era suya.
Ese lugar, aún sin un mapa claro en las Escrituras, fue el espacio donde Jesús, el Mesías conocido, mostró su espíritu a los justos, Abraham, Moisés, Ruth, Isaías, David. Todos aquellos que habían esperado en fe la promesa de la redención. Ellos, con imágenes que superaban el tiempo, sabían en ese momento que la paz había llegado. Jesús no solo proclamó libertad a los cautivos, él mismo llevó la paz al lugar de los muertos. Su victoria no fue solo sobre la muerte física, sino sobre todo lo que se había opuesto a la redención desde el principio. Este acto monumental, que ocurre más allá de nuestra comprensión inmediata, fue estudiado y comprendido por los primeros cristianos. Justino Mártir, entre otros, escribió sobre ello, destacando la trascendencia del sacrificio de Cristo no solo como un acto de salvación en la tierra, sino como un evento cósmico que atravesó todas las dimensiones del ser. En este viaje a través de las Escrituras, hemos explorado el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús, su descenso al lugar de los muertos, y como su alma, llena de paz, cruzó el abismo para llevar la victoria a los justos. Lo que comenzó en la cruz, no solo se completó en el sepulcro, sino que también se cumplió en el reino de los muertos, donde la luz de Cristo penetró las tinieblas, proclamando libertad a los cautivos. El ladrón que creía, el Mesías que descendió a los abismos, y todos aquellos que esperaban la salvación, encontraron en Jesús la paz que solo Él podía ofrecer. No fue un acto aislado, fue un cumplimiento de la promesa eterna. Jesús no solo nos mostró el camino en la tierra, sino que también abrió las puertas del paraíso, un lugar de comunión con Dios, donde la muerte ya no tiene la última palabra. Así, como dice Pablo en 2 Corintios 12:4, hay un paraíso celestial que no podemos describir, pero que está al alcance de quienes creen en la victoria de Cristo sobre la muerte. No importa en qué parte del viaje espiritual estemos, el mensaje es claro, en Cristo, la paz ha llegado. Él descendió para que nosotros ascendamos. Que esta reflexión nos inspire a vivir con esperanza, sabiendo que la victoria de Cristo en la cruz, su descenso al Seol y su resurrección nos han dado la promesa de un futuro eterno con Él. La paz que Él llevó a los muertos es la misma paz que Él ofrece hoy a cada uno de nosotros.